Muy bien, a continuación tendremos la participación del doctor Carlomagno Salcedo Cuadros, quien va a hablar sobre financiamiento político por proveedores del Estado. El doctor Carlomagno Salcedo Cuadros es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico, cuenta con maestría en Derecho y Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es asociado del estudio UGAS Segarra Abogados y docente universitario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad de San Martín de Porres, así como miembro del Centro de Estudios de Derecho Administrativo de nuestra universidad. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas noches. Una primera precisión es que mi exposición va a tener un carácter más transdisciplinario, una parte introductoria que tendría que ver, estaría más relacionada a la ciencia política, y una parte final más vinculada a una propuesta de reforma política que pasa por una reforma de las normas, ¿no? Y pasa por una reforma en realidad de las normas de la ley de partidos políticos, no necesariamente de las contrataciones del Estado, pero que sí creemos que tiene un impacto finalmente en el tema que estamos abordando, ¿no? El tema, como se puede ver en la presentación, es financiamiento político por proveedores del Estado. Esto en el contexto del tema mayor, que es la corrupción en la contratación pública. Empiezo mi exposición con una cita que me parece que es pertinente, ¿no? ¿Qué dice esta cita? La corrupción en la contratación de obra pública opera en todos los niveles y abarca desde empresas transnacionales que pagan sobornos a diputados y otros funcionarios para la asignación de proyectos, hasta pequeñas constructoras municipales ligadas a alcaldes y o diputados que, mediante la manipulación del sistema de consejos de desarrollo y otros mecanismos de inversión pública, se adjudican obras que en muchos casos están sobrevaluadas, no se realizan, o si se construyen no cumplen con estándares mínimos de calidad. Esta cita no corresponde a Perú, es en realidad de un país centroamericano, de Guatemala. Pero si cambiamos diputados por congresistas, ¿no? Básicamente creo que la realidad que se describe ahí nos representa fundamentalmente, ¿no? Y aquí un primer gran dato, ¿no? Como decía nuestro decano, el tema de la corrupción no es un tema que está, digamos, que se ha dado a lo largo de la historia, y también se da en todas las realidades, incluso en países considerados como aquellos que tienen altos estándares de transparencia, mejores niveles de institucionalización del Estado, también hay niveles de corrupción. Lo que varía de un Estado a otro es la capacidad del Estado de prever o combatir la corrupción. Hay un ejemplo que me parece que en un evento anterior se había dado, ¿no? Como una empresa alemana, ¿no?, que tiene operaciones fuera de Alemania, dentro de Alemania no incurre en prácticas de corrupción, pero cuando esta empresa alemana tiene que contratar en países de América Latina, sí incurre en prácticas parecidas a las que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso Odebrecht. Entonces, de alguna manera, el marco institucional de los países es importante para que haya mayor o menor presencia de corrupción y la capacidad del Estado de combatirlo. Seguidamente quiero explicar brevemente, digamos, cuál es el impacto de la corrupción a nivel del funcionamiento de todo el sistema social a partir del siguiente esquema, que trata de explicar cómo es que funciona la sociedad, ¿no? Básicamente toda sociedad está compuesta por tres subsistemas, ¿no? El sistema político-administrativo, que es básicamente el Estado, ¿no? El Estado, una idea más concreta del Estado es ver el gobierno, que es la entidad que administra el Estado, y aquí también ponemos a los partidos políticos, porque si bien es cierto, los partidos no son el Estado ni el gobierno, son las instituciones de la sociedad civil a través de las cuales se accede a administrar el poder del Estado, desde el nivel local, regional y nacional. Entonces los partidos son parte importante de este sistema político administrativo, ¿no? Pero obviamente el gobierno como administración en sí misma es el punto central acá. El otro sistema es el sistema económico, donde el principal elemento vendría a ser el mercado, ¿no? El mercado como aquel espacio de intercambio de bienes y servicios, donde opera la oferta y la demanda, y donde el principal actor viene a ser es la clase empresarial,
¿no? Es el gran empresariado, ¿no? Que es el que suele dinamizar el mercado. Y el tercer elemento de este sistema es el denominado sistema sociocultural, que vendría a ser, digamos, la sociedad civil o tercer sector, lo que no es ni mercado ni Estado, donde estamos los ciudadanos fundamentalmente en nuestra condición de tales, ¿no? No como empresarios o no como funcionarios, sino como ciudadanos. Ahora bien, estos tres subsistemas del sistema social se interrelacionan entre sí. El sistema político-administrativo es relevante para el sistema económico en la medida que brinda seguridad jurídica y estabilidad. A la clase empresarial, a los grandes inversionistas les interesa las reglas de juego de una sociedad. Hay una frase que dice que no hay nada más cobarde que un dólar. Los inversionistas, para invertir en un país, necesitan saber cuáles son las reglas de juego, cómo funciona su sistema de justicia. Por ejemplo, en la década de los 90... como parte del proceso de estabilización económica, el gobierno de Alberto Fujimori promovió muchos contratos de estabilidad tributaria, a través de las cuales se estaba incentivando que empresas extranjeras inviertan en el país. Eso le daba a estas empresas estabilidad y seguridad jurídica. Sabían que por varias décadas las tasas de impuestos muy favorables que iban a pagar no se iban a modificar. Y eso para su interés en invertir era interesante. Y eso efectivamente hizo que se genere mucha inversión, ¿no? Entonces, pero también el sector empresarial necesita que cuando existan controversias, la solución sea eficiente. En este caso, sabemos que en general en el Perú el Poder Judicial no es una institución tan eficiente, y es ahí donde, por ejemplo, ha florecido la institución del arbitraje, como un mecanismo alternativo que permite dar solución a las controversias que puedan surgir en las contrataciones. Bueno, y a cambio de esto, ¿qué le interesa al Estado recibir del sistema económico, no? Básicamente, financiamiento a través de los tributos. Para que el Estado o el gobierno pueda cumplir con sus fines necesita un financiamiento, tanto para su marcha operativa como para promover las grandes inversiones vinculadas a los bienes y servicios que se espera que el Estado brinde a la sociedad. En ese esquema, con este financiamiento, lo que el sistema político administrativo provee a toda la sociedad es bienestar. Debe proveer bienestar expresado en bienes y servicios públicos, colegios, hospitales, las carreteras, infraestructura, etcétera. Todo aquello que la sociedad necesita, digamos, para que los ciudadanos consigan este ansiado bienestar, mejores condiciones de vida. Y a cambio de eso, lo que se espera de la sociedad civil es que la sociedad civil le dé legitimidad y gobernabilidad al Estado. Cuando algunos de estos elementos empieza a fallar, la sociedad no funciona como debería funcionar, ¿no? Y es así donde pasamos a un segundo esquema que es muy similar al anterior, ¿no? Al que simplemente le hemos añadido un elemento, ¿no? ¿Qué pasa si en este esquema aparece la corrupción, ¿no? El sistema está funcionando, el Estado brinda seguridad jurídica al mercado, el mercado a través de los tributos provee de financiamiento a este Estado y aparece la corrupción. De manera muy esquemática, un impacto que se va a generar por la aparición de la corrupción, una corrupción que ciertamente se genera en la contratación pública, básicamente, es que los bienes y servicios públicos que el Estado debe proveer terminan siendo insuficientes. El Estado no cuenta con el suficiente recurso para hacer las obras que se necesitan, o si se hacen obras, se hacen escuelas públicas que se caen, hospitales que se inauguran sin tener todas las condiciones para funcionar, o carreteras que en lugar de durar 20, 30 o 40 años como debería ser, al segundo año ya se está destrozando la carretera, o grandes inversiones que no se necesitan, como por ejemplo una carretera internacional por la cual circulan 2 o 3 camiones en un día, ¿no? Entonces todos estos bienes y servicios públicos proveídos resultan siendo insuficientes, ineficientes, y muchas veces sirven para justificar en realidad operaciones de corrupción. Y la consecuencia de esto va a ser que la sociedad está descontenta. Si la sociedad no siente que recibe servicios públicos de calidad,
suele haber altos niveles de insatisfacción ciudadana, insatisfacción social, que se expresa en movilizaciones, huelgas, paros, y que ciertamente son aprovechados también por actores políticos, agitadores, que se montan sobre esa insatisfacción para poner en jaque al gobierno, ¿no? Ciertamente muchos movimientos sociales antimineros o movimientos sociales contra el gobierno no es que sea culpa de los agitadores. Los agitadores simplemente aprovechan una situación de descontento social. Y ese descontento social es cuando el ciudadano percibe que el Estado no satisface sus demandas. Cuando tiene gente que se muere porque no hay atención de salud, cuando no tienen buena educación, cuando no hay carreteras, cuando perciben que hay corrupción. Entonces, el impacto social de la corrupción, esa es la idea fundamental, es tremendo. Y tiene que ver ciertamente con las condiciones de gobernabilidad del país. Ahora bien, pueden haber dos grandes causas estructurales de la corrupción. Una es la subsistencia del patrimonialismo y el otro puede ser el problema del financiamiento de la política. Sobre el primer punto no me voy a referir porque me tendría que extender demasiado, tiene razones históricas, tiene que ver básicamente con la concepción que tienen los funcionarios o autoridades públicas de que el bien público es parte de su patrimonio, ¿no? En chiquito, un alcalde invierte para llegar al gobierno municipal y asume que esa inversión, ¿no?, tiene que recuperarla, ¿no? Y una vez que se hace del mando municipal, cree que el gobierno es suyo, ¿no? Entonces el patrimonio público lo asume como propio. Entonces es en ese contexto en el cual pues fácilmente incurre en corrupción y hay además redes operando, funcionarios, la oficina de logística, etcétera, que ayudan, facilitan, y para el alcalde es lo más natural. Y obviamente en ese proceso incurren en delitos. Pero no sienten que están haciendo mal, porque no sienten que es parte de lo suyo, ¿no? Ponen a sus amigos, familiares, ¿no? Porque lo tratan como si fuera su hacienda personal. Eso de no distinguir entre el patrimonio público y privado. El otro elemento que es sobre el cual voy a poner más énfasis es el problema del financiamiento de la política. Respecto del financiamiento de la política, básicamente tenemos una afirmación fundamental. Diversos estudios de ciencia política, que no voy a citar acá, concluyen que existe una gran relación entre el financiamiento de los partidos y sobre todo de las campañas electorales con elementos de corrupción. Y el caso Odebrecht, que es el escándalo que se desató hace un tiempo, es una prueba evidente de esto. Ojo, con esto no se quiere decir que el financiamiento de la política en sí mismo genere corrupción. Antiguamente los partidos políticos tenían como principal fuente de financiamiento, por ejemplo, a su militancia. Es normal que si un militante milita en un partido, parte de sus obligaciones sea contribuir al sostenimiento de su partido. En el Perú ahí tenemos un problema. Tenemos muchos partidos sin militantes, donde se han perdido convicciones, se han perdido vinculaciones, entonces muchos partidos no les alcanzaría lo de sus militantes. Las campañas electorales en el Perú también se han encarecido. Se calcula, por ejemplo, que un partido político para participar en una elección general puede necesitar entre 10 o 15 millones de dólares o más. Y mucho de ese presupuesto en realidad se va en gastos en medios de comunicación. La pregunta es cómo hacen los partidos para soportar ese gasto, ¿no? Es ahí donde el financiamiento privado, que es el que opera en el Perú, resulta un factor fundamental. Pero resulta que es ahí, y les cuento en chiquito cómo funcionó lo de Odebrecht, ¿no? Si bien es cierto, todo esto está en proceso de investigación, digamos, utilizando alguna categoría del derecho penal, podríamos decir que existen muchas pruebas indiciarias que nos ayudan a armar, digamos, cómo funcionó el esquema, ¿no? Una empresa o grandes empresas constructoras, que por cierto, las empresas constructoras como financistas de la política suelen jugar un elemento fundamental en la corrupción. Y acá hay otra idea, ¿no? Generalmente si una empresa privada que es proveedora del Estado, financia candidaturas, financia campañas electorales, no lo hace por convicciones republicanas o democráticas, ¿no? Desde la lógica empresarial eso es una inversión. Es una inversión que le tiene que generar un retorno. Porque si no, no sale de la racionalidad económica. Es ahí el problema, ¿no? Entonces, en ese, más o menos cómo funcionaba el esquema de Odebrecht, ¿no? En relación al Perú. Por la información que se sabe, la idea era que tenían que invertir en las principales campañas,
en aquellas que se presentaban como las posibles ganadoras, ¿no? Es como cuando un apostador va al hipódromo, ¿no? Y más o menos dice, oye, me quiero jugar a los 3 o 4 caballos que tienen más posibilidades de ganar esta carrera, ¿no? Y apuestan. Y en ese esquema, por ejemplo, según la información que se tiene, ¿cómo se explicaría un financiamiento a un Ollantumala o a un partido nacionalista que en el momento en el que se le financia no estaba entre los ganadores? Parece ser que el asunto habría obedecido a un pedido de un socio político de este partido en el Brasil, el gobierno del Brasil, que le había dicho, oye, amigo Odebrecht, financia Humala, ¿no? Oye, pero no va a ganar, sí, pues, pero yo tengo un acuerdo con él, ¿no? Es parte de mi alianza, así que apóyalo. Y de ahí se explica cierto diálogo que hubo cuando, según se dice, Odebrecht le había dicho a Barata, oye, ¿no? Aporta a la campaña de Humala, y él le habría dicho, oye, pero no va a ganar. Le dice, oye, sí, pues, pero me lo ha pedido el presidente. Es parte estratégica. Ah, bueno, así pues sí. Pero oye, se va a molestar Keiko, ¿no? Ah, entonces dale 500 más, para que no se moleste. Más o menos parece ser que esa habría sido la historia, ¿no? Obviamente todo eso está sujeto todavía a las investigaciones. Pero lo que queda claro es que esta empresa, así como en Brasil ha invertido en campañas, en partidos, también lo habría hecho en el Perú. Pero hay un dato muy particular. Ninguno de estos partidos lo ha incluido en sus finanzas, ¿no? Y el Partido Nacionalista dice, pero no está en mis finanzas. Sí, pues el problema es que no está en las finanzas porque existen límites en la ley. Se supone que 3 millones de dólares excede ampliamente los márgenes que la ley permite que un particular o un privado financie. Y también en algunos casos, inclusive, eventualmente pudo haber sido fuente de también un dinero destinado al partido que en realidad en lugar de ir a la campaña habría sido destinado para el patrimonio personal de los dueños de los partidos, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿para qué estas empresas evidentemente hacen toda esta operación, ¿no? Mucho de esto obviamente puede explicar, si además era una práctica común que se hacía en todas las elecciones, mucho de esto puede explicar, por ejemplo, en la Interoceánica del Sur, ¿no? Un contrato de obra pública en el cual están involucrados varios gobiernos, ¿no? Un gobierno en el cual se concede la obra y un gobierno sucesivo en el cual, a través de adendas y adendas y adendas, se multiplica el costo inicial de la inversión, ¿no? Y el costo para el Estado. Como digo, para una carretera que en términos de un estudio de factibilidad demostraría que no tenía sentido hacerla, o en todo caso habían carreteras más urgentes, como la carretera a Huancayo, ¿no? De la cual ustedes saben que Lima depende de Huancayo en gran parte para su subsistencia. Necesitan una carretera, pero no, ¿por qué se prioriza otra, no? Entonces, ¿cuál es el gran problema ahí? La corrupción asociada a la financiación de la política, y esto no ocurre en el Perú, es parte de los estudios de ciencia política en América Latina, por lo menos, ¿no? Está demostrado, o ha estado demostrado en países, esta vinculación entre el financiamiento por proveedores del Estado y la corrupción. Entonces, frente a eso, ¿cuáles son las alternativas que se han planteado, ¿no? Desde el punto de vista del patrimonialismo, que no estoy tratando aquí, la solución es estructural, pasa por construir instituciones republicanas de verdad, es decir, de que se construye un Estado al servicio del ciudadano. Eso va a ser tarea de generaciones, eso no lo vamos a solucionar en el corto plazo y no tiene solución legal, es una solución, digamos, de un cambio social. Lo que sí tiene otro elemento vinculado a lo anterior es la ética y la política en la gestión pública. Tiene que ver con la construcción de instituciones republicanas. Pero lo último, que es lo que de manera directa voy a abordar, es la reforma política que debería emprenderse, y esta reforma básicamente debería tener un norte. Su norte, que es además todo el sentido de las reformas que ha ocurrido en la mayoría de países de América Latina en las últimas décadas, ha ido a tratar de invertir la lógica. En el Perú, el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales, en lo fundamental, reposa en el financiamiento privado. Hay un cachito, una parte insignificante, que es financiamiento público indirecto, a través de una franja electoral, pero que muchos partidos ni siquiera les interesa utilizar, o a través desde este año, del financiamiento público directo para la marcha institucional, digamos, para la marcha de la burocracia de los partidos. Que dicho sea de paso, los partidos nunca se esmeraron en querer recibir. Porque obviamente recibir plata pública implicaba ya empezar a estar sometidos a niveles más intensos de control por parte del Estado. Si es dinero público, por ejemplo, Contraloría puede entrar.
¿no? Cosa que, entonces, los partidos en realidad no querían recibir el financiamiento público. La idea es cambiar básicamente esto para que empiece a ser prioritario el financiamiento público. En la mayoría de países ya de América Latina se está trasladando a eso. Que sea el Estado el que se haga cargo, concédeme por favor un minuto más, el que se haga cargo de financiar sobre todo las campañas electorales. ¿Cuál es la idea fundamental aquí? Tratar de romper el cordón umbilical, esa relación entre dinero privado, que entendido como inversión va a pedir un retorno, y los políticos. Es tratar de desvincularlos. Y eso implicaría una reforma legal profunda a nivel de las normas electorales. Sin embargo, y con esto termino, esta es una viñeta de Carlín, el sentido de la reforma política y electoral que hemos estado viendo el año 2015, 2016 y que estamos viendo ahora, no está abordando los problemas de fondo. No está apuntando a donde debiera ir, donde los técnicos dicen que debe ir, que es a buscar una reforma que apunte a democracia, a paridad de género, que apunte a un financiamiento más transparente, y en lugar de eso se hacen reformas que tratan de cerrar la competencia política, o reformas en las cuales, en lugar de abordar el problema del financiamiento, se siguen flexibilizando las normas sobre el financiamiento, cuando ese es el problema de fondo. Entonces, la solución en realidad está planteada en los términos. Los propios congresistas muchas veces dicen, sí, la solución va por ahí, pero no se consiguen los consensos adecuados para ello. Yo honestamente he perdido las esperanzas que en este periodo de gobierno se vaya a hacer ninguna reforma de fondo sobre el particular. Quizás sea necesario otro escenario político en otro periodo donde quizás con otros actores se pueda emprender una reforma. Como dato, simplemente les digo que a nivel de la sociedad civil, a nivel de la opinión pública, de los comunicadores, creo que ya hay conciencia sobre el particular. Pero esta conciencia no es lo suficientemente fuerte para presionar lo suficiente a que el Parlamento, como el órgano encargado de hacer la reforma, se atreva a hacer una reforma de fondo. Y no lo hacen porque evidentemente los actores políticos que están ahí, si hicieran esa reforma, es como que se disparasen a los pies, porque estarían atentando contra la lógica que los ha llevado al poder. Muchas gracias por su atención. Muy bien, agradecemos la intervención del doctor Carlomagno Salcedo y a continuación